Esta es una presentación para la asignatura Metodología de la Investigación, profesora Mercedes Torres de Pérez, estudiantes Ileidy Gómez, Julieta Simonet. Investigación cualitativa. Bienvenidos a nuestra presentación sobre investigación cualitativa. Somos Ileidy Gómez y Julieta Simonet, estudiantes de la Universidad Yacambú que actualmente cursan la Cátedra de Metodología de la Investigación dirigida por la profesora doctora Mercedes Torres. En esta presentación, Julieta Simonet abordará temas relacionados con métodos comprensivos y naturalistas, métodos cualitativos, hermenéuticos y técnicas cualitativas de recolección de información. Por mi parte, Ileidy Gómez, explicaré los métodos fenomenológicos cualitativos y los métodos etnográficos. Agradecemos su atención y esperamos que esta información sea de gran utilidad y enriquecedora para todos. El estudio de las experiencias y percepciones subjetivas busca comprender la esencia de las experiencias humanas desde la perspectiva de quienes las viven. Este enfoque se centra en capturar la realidad tal como es percibida por los participantes, revelando cómo interpretan y dan sentido a sus vivencias. Según Martínez, el enfoque fenomenológico es crucial para captar no solo las experiencias personales, sino también su significado intrínseco. Al sumergirse en perspectivas del individuo, se obtiene una visión profunda y matizada de cómo estas experiencias influyen en su comprensión del mundo. Así, el enfoque fenomenológico permite una apreciación más rica y auténtica de las experiencias vividas por los humanos. En la investigación fenomenológica se utilizan métodos específicos para explorar en profundidad las experiencias humanas. Entre estos métodos se encuentran la observación participante, que implica la inmersión del investigador en el entorno del grupo estudiado para obtener una respuesta y una comprensión directa de sus prácticas y comportamientos. Las entrevistas en contexto, que permiten recoger datos sobre las percepciones y significados culturales a través de conversaciones informales y formales, y el análisis de documentos y artefactos que estudia materiales producidos por el grupo para comprender mejor su contexto cultural. Para el análisis de datos se emplea la codificación temática, un proceso que identifica y categoriza temas recurrentes de los datos recorridos, y la interpretación cultural, que reflexiona sobre el significado y contexto cultural de estos datos. Según Martínez, estos métodos de análisis permiten una comprensión rica y detallada de las experiencias subjetivas y capturando la esencia y el significado intrínseco de las vivencias humanas. La investigación fenomenológica se basa en varios principios claves que guían el estudio de las experiencias humanas desde una perspectiva profunda y reflexiva. La inmersión y reflexividad son fundamentales al investigador. Este debe sumergirse en el contexto del grupo estudiado y reflexionar sobre cómo su propia presencia y perspectiva pueden influir en la investigación. La perspectiva EMIC y ETIC también es crucial, ya que busca comprender el punto de vista interno del grupo y contrastarlo con una perspectiva externa. Para obtener una visión completa, además, la reducción fenomenológica implica suspender juicios y suposiciones previos para captar la esencia pura de las experiencias. Estos principios aseguran que la investigación sea rigurosa y auténtica, proporcionando una comprensión rica y matizada de las vivencias personales y culturales. La investigación fenomenológica tiene aplicaciones en un amplio campo, proporcionando insights profundos sobre la experiencia humana en contextos variados. En la investigación social y la psicología permite explorar cómo las personas viven y perciben sus emociones y comportamientos, ofreciendo una comprensión más matizada de trastornos y dinámicas sociales. En la educación se utiliza para analizar cómo los estudiantes experimentan y entienden el proceso de aprendizaje, ayudando a mejorar las prácticas pedagógicas. En la salud y la medicina ofrece una visión detallada de cómo los pacientes manejan enfermedades y tratamientos, informando prácticas más centradas en el paciente. Además, en el trabajo y las organizaciones ayuda a entender las experiencias de los empleados, contribuyendo a la mejora del clima laboral y la productividad. Estas aplicaciones demuestran cómo la investigación fenomenológica puede enriquecer nuestra comprensión de diversos aspectos en la experiencia humana y guiar el desarrollo de políticas y prácticas más efectivas y sensibles. La investigación etnográfica se enfoca en comprender las culturas y prácticas sociales a través de la inmersión directa en el entorno del grupo estudiado. Entre los métodos principales se encuentra la observación participante, donde el investigador se involucra activamente en las actividades del grupo para obtener una revisión interna de sus prácticas y comportamiento.
Otro método clave es la entrevista de contexto, que consiste en realizar conversaciones informales y formales con los miembros del grupo para recolectar datos sobre sus percepciones y significados culturales. Además, el análisis de documentos y artefactos implica el estudio de materiales producidos por el grupo, como textos, objetos, para entender mejor su contexto cultural y su expresividad artística a través de este mensaje. Estos métodos permiten a los investigadores captar una visión rica y detallada de las experiencias y significados que configuran la vida cotidiana del grupo estudiado. En la investigación etnográfica, el análisis de datos se centra en interpretar y entender las experiencias culturales y sociales del grupo estudiado. La codificación temática es un método crucial que permite identificar y categorizar temas recurrentes en las observaciones y entrevistas, permitiendo revelar patrones y significados con los datos. A su vez, la interpretación cultural complementa este proceso al analizar el contexto y el significado cultural de dichos datos, proporcionando una visión más profunda de cómo los participantes entienden y experimentan su entorno. Los principios de la investigación etnográfica incluyen la inmersión del investigador en el contexto del grupo, lo que permite una comprensión auténtica de sus prácticas y comportamientos. La reflexividad es también fundamental, ya que el investigador debe ser consciente de cómo su propia perspectiva influye en la investigación. Además, el enfoque EMIC y ETIC asegura que se consideran tanto las perspectivas internas de los participantes como las externas del investigador. Estos principios y métodos aseguran una exploración rigurosa y detallada de la cultura y de las prácticas sociales. Para diseñar una investigación utilizando el método etnográfico, se deben seguir estos pasos generales. Primero, el investigador debe seleccionar un grupo o comunidad de interés y definir claramente el problema o fenómeno que se desea explorar. Luego se realiza una revisión exhaustiva de la literatura para comprender el contexto y los antecedentes relacionados. A continuación, el investigador elaborará un plan detallado que incluya objetivos, preguntas y métodos de recolección de datos, como la observación del participante y las entrevistas. Una vez en el campo, debe establecer una relación de confianza con los participantes y sumergirse en su entorno para recoger datos cualitativos, ricos y profundos. El análisis de los datos se lleva a cabo de manera inductiva, buscando patrones y temas emergentes. Finalmente, el investigador redacta un informe que presentará los hallazgos, interpretaciones y conclusiones, asegurando que refleje fielmente la perspectiva de los participantes y el contexto cultural estudiado. Continuando con los métodos, tenemos la investigación de acción. Esta es una metodología participativa que busca resolver problemas específicos dentro de una comunidad mediante la acción directa y la colaboración de sus miembros. Esta fue acuñada por el psicólogo social Kurt Lewin en 1944 y los pasos a seguir para poder realizarla son: primero, la identificación del problema, luego la planificación, la acción, la observación y por último la reflexión. La investigación-acción es un método flexible y dinámico que integra a la investigación y a la acción práctica para generar conocimiento útil y efectivo en un contexto específico. Esta es una herramienta poderosa que impulsa un cambio y una mejora en diferentes ámbitos de la sociedad. Ahora bien, los métodos cualitativos de investigación engloban al comprensivo y al naturalista. El método cualitativo comprensivo se centra en comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Busca interpretar experiencias, significados y percepciones de las personas involucradas. Es subjetivo, es descriptivo, exploratorio, contextual e inductivo. Y los pasos a realizar para seguir este método son: primero la formulación del problema, luego la recolección de datos, siguiendo con el análisis de esos datos y por último la interpretación. El método cualitativo naturista se enfoca en comprender los fenómenos en su contexto natural sin manipular el entorno. Él busca interpretar los significados y las experiencias de los participantes en un ambiente natural. Este es interpretativo, contextual, flexible y además inductivo. Sus pasos son: primero la observación, luego entrevistas, un análisis de datos y por último la teorización. El análisis del discurso.
El análisis del discurso es una metodología cualitativa que se utiliza en las ciencias sociales y en humanidades para analizar y comprender el discurso en diferentes contextos y situaciones. Este se enfoca en estudiar cómo se construyen y se utilizan los discursos en la comunicación, ya sea verbal o escrita, y cómo estos discursos pueden influir en la forma en la que pensamos y nos comportamos. En el análisis del discurso se examinan las palabras, las frases, las metáforas, el contexto, el tono de voz y la estructura del discurso para así identificar patrones, significados y relaciones entre diferentes elementos del discurso. Los investigadores que utilizan este enfoque son capaces de analizar diferentes tipos de discursos, ya sean políticos, mediáticos o incluso de la vida cotidiana. Es decir, el análisis del discurso es una metodología cualitativa que se utiliza para estudiar y comprender cómo se construyen y se utilizan los discursos en diferentes contextos y cómo estos discursos pueden influir en nuestras percepciones, creencias e incluso en nuestras acciones.